Hola, muy buenos días a todos ahí en casita, esperando que se encuentren muy bien de salud y en compañía de toda su familia. Señores, el día de hoy venimos nuevamente con un tema más en nuestro taller de nutrición para poder ayudarlos a tener un estilo de vida mucho más saludable del que ya venimos llevando, ¿sí? Todos estos consejos que nosotros le traemos son para su bien, señor, ¿no? Seguramente usted en algún momento ha sentido un dolor o un ardor en la boca del estómago, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Y esto se debe a una enfermedad que es muy frecuente y muy común hoy en día en casi la mayoría de la población peruana, sin discriminar lo que es el sexo, sin discriminar lo que es la edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le puede dar a personas jóvenes, como personas mucho más adultas o adultos mayores, sobre todo este grupo etario de los adultos mayores, ¿sí? Que esta enfermedad los ataca. ¿Por qué? Porque nuestro tracto digestivo, nuestro estómago queda un poco mucho más débil, ¿no? Y es por ello que los ataca muchísimo también a estas personas de edad avanzada. Estamos hablando de la gastritis, ¿no? Esta enfermedad que es muy molestosa, que tiene cura, claro que sí, tiene cura, que la podemos curar o la podemos prevenir también, que es a lo que nosotros estamos enfocados, ayudarles a ustedes a prevenir estos malestares. Y si ya tienen la enfermedad, pues no, ayudarnos a combatirla, a tratarla y hacer que desaparezca, ¿no? Obviamente mejorando nuestros hábitos, ¿sí? Porque si nosotros dejamos pasar esta enfermedad puede traer serias consecuencias y llevarnos a unos casos peores de la enfermedad, por decirlo así, mucho más crónica, que pueden llegar hasta ser unas úlceras, ¿verdad? Que es mucho más peligroso y más difícil de poder combatir. Por eso el día de hoy nosotros vamos a hablar de la gastritis y de los alimentos prohibidos para la gastritis, señores. Así que cojan su lápiz y su papel y pongan muchísima atención porque el día de hoy les venimos con estos consejos. Pero ¿qué es la gastritis? La gastritis es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Aguda o puede ser crónica también, ¿no? ¿De qué? De la mucosa gástrica, ¿no? ¿Y por qué se esto? Es porque se produce, ¿no? Por factores exógenos y endógenos, pues, ¿no? Que produce síntomas muy dispépticos, ¿no? Atribuibles a la enfermedad. ¿Por qué dispépticos? Porque son con muchos dolores, ¿no? Entonces, es la inflamación del revestimiento del estómago, ¿no? De esa mucosa que cubre y que nos protege. Nosotros tenemos una parte del estómago y de todo ese tracto digestivo, ¿no? Hay una capita, una babita que se forma, que es, ¿no? La capa protectora que cuando nosotros tenemos gastritis pues está dañada, ¿no? Está seriamente lesionada, ¿no? Entonces, esta inflamación, ¿no? Generalmente es producida, ¿no? Por una bacteria, ¿no? Y en algunos de los casos, ¿no? Y que provoca, pues, ¿no? La mayoría de úlceras estomacales también, ¿no? Dificultando lo que es la digestión, generando muchísimas molestias, ¿no? Y cómo nosotros podemos identificar, ¿no? Lo que es la gastritis, ¿no? Pero como ya me doy cuenta, ¿no? Que eso es como, a ver, les pongo un ejemplo muy claro para que nosotros podamos saber por qué afecta la gastritis, ¿no? Es como que yo tengo aquí mi mano que está súper bien, sin ninguna lesión, ¿verdad? Entonces yo me puedo tocar y normal, no siento nada, ¿no? Así es nuestro estómago cuando está bien, cuando no tiene ninguna lesión, o sea, súper bien, nos podemos tocar, ¿no? Entra el alimento y no nos pasa nada. Pero ¿qué pasaría si yo me caigo, ¿no? Yo me caigo y me raspo, ¿no? Tengo una lesión y si de repente yo me toco, me va a causar un dolor, una ardencia, ¿no? Una sensación de quemadera. O sea, ya, es lo mismo que pasa con nuestra mucosa gástrica. Se raspa, ¿no? Se va generando lesiones, ¿no? Dentro de nuestro estómago y queda como una llaguita, ¿no? Esa llaguita es lo que nos produce o lo que nosotros le llamamos lo que es la gastritis, ¿verdad? Entonces, es por ello que muchos alimentos afectan, ¿no? ¿Por qué? Porque al introducir a nuestro tracto digestivo, a nuestro estómago segrega, ¿no? Sus líquidos, ¿no? Sus ácidos que son para ayudarnos a triturar todos nuestros alimentos, ¿no? Y eso es
un ácido fuerte y es por eso que lo lesiona y causa el dolor, el ardor que sentimos nosotros. Siempre decimos, ¿no?, a la boca del estómago, en la parte superior del estómago, ¿no? ¿Sí? Lo que le llamamos nosotros comúnmente la boca del estómago, ¿no? Es un dolor muy desagradable, que quema, que arde, ¿no? Y que sí, quisiéramos tomar una leche súper fría o algo frío para poder de repente calmar el dolor, ¿no? ¿Y cuáles son esos signos y esos síntomas que nosotros debemos de tener en cuenta para podernos, ¿no?, dar cuenta que nosotros estamos padeciendo de una gastritis, ¿no? No siempre se dan los síntomas, pero estos son los más comunes, ¿no?, que nosotros podamos sentir cuando ya la gastritis está haciendo efecto, ¿no? Entonces, uno de los síntomas es el dolor, ¿no?, o ardor, ¿no?, que también en la parte superior del abdomen, ¿no?, y que nos causa a veces también, ¿no?, indigestión, ¿no?, que esto puede mejorar o empeorar cuando nosotros comemos, dependiendo de los alimentos que nosotros comamos, esta va a empeorar o a mejorar también, ¿no? Las náuseas, muy comunes también, ¿no?, que tengas un poco de náuseas, ¿no?, sensación de vómito, de eructo, de reflujo, ¿no?, como que quieres devolver, ¿no? Entonces, todo esto causa, ¿no?, la gastritis, ¿no?, gases, flatulencia, hinchazón de la parte abdominal, ¿no?, que es muy fastidioso también, ¿no? Y sensación de saciedad, ¿no?, en la parte superior del abdomen, como luego de haber comido, ¿verdad? Entonces, estos son los síntomas más resaltantes que nosotros podamos rescatar de lo que son la gastritis, ¿no?, que la quemazón, ¿no?, que es muy fastidioso. Entonces, hay unos factores de riesgo también que nos llevan a contraer la enfermedad, ¿no?, como las infecciones bacterianas, ¿no? Si bien es cierto la infección por el Helicobacter pylori, que también causa lo que es la gastritis, pero no siempre, señor. Hay personas, ¿no?, que tienen la bacteria del Helicobacter pylori, pero no tienen gastritis. O personas que tienen gastritis y no tienen la bacteria del Helicobacter pylori. Entonces, es un factor, sí, de riesgo, pero no siempre se da de que las personas que tengan la bacteria tengan gastritis, o que tengan gastritis y tengan la bacteria del Helicobacter pylori, ¿no? O sea, hay niveles, ¿no? Entonces, en algunas personas se da así, ¿no?, este problema no muy frecuente en estos momentos. Otro factor de riesgo, ¿no?, es el uso frecuente de analgésicos, cuando una persona que es fármaco dependiente, está pendiente tomando mucho fármaco, ¿no? Entonces, esos analgésicos comunes como la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no?, pueden provocar tanto gastritis aguda como gastritis crónica también. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado también en eso, ¿no? El estrés, señores, siempre decimos que se relajen, no es estresado, salga de unas vueltas al frente de su parque y todo, ¿no? El estrés intenso debido también, ¿no?, a alguna cirugía importante que pudo haber tenido, de alguna lesión, de alguna quemadura o de infecciones graves, ¿no?, también puede provocar la gastritis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, siempre decimos, el consumo abusivo, ¿no?, el abuso de las bebidas alcohólicas es muy perjudicial para nuestra salud. Entonces, eso puede, ¿no?, irritar y corroer el revestimiento estomacal, ¿no?, de la capa gástrica que nosotros tenemos, ¿no?, lo que hace que el estómago se vuelva, pues, ¿no?, mucho más vulnerables a los jugos gástricos, a los jugos digestivos que tenemos, ¿no?, nosotros propios de nuestro sistema digestivo, ¿no? La edad avanzada, este grupo etario con el que venimos trabajando nosotros también, los adultos mayores, ¿no?, tiene un mayor riesgo de padecer gastritis. ¿Por qué? Porque el revestimiento del estómago tiende a volverse un poco más delgado con la edad, y porque tiene más probabilidades, ¿no?, que las personas más jóvenes también, ¿no?, de infectarse o de tener el Helicobacter pylori también, ¿no?, o de tener trastornos inmunitarios, ¿no? Recuerden que el Helicobacter pylori lo podemos adquirir, ¿no?, por las verduras, frutas, ¿no?, sin ser muy bien lavadas, ¿no? Las bacterias están allí, ¿no? Y en el agua, ¿no?, es una de las principales fuentes, ¿no?, de transporte del Helicobacter pylori también. Entonces hay que hervir el agua, señores, también, ¿no? Cuando tu propio cuerpo o sus células de tu propio cuerpo también atacan al estómago, ¿no?, llamando lo que es la gastritis inmunitaria también, ¿no?, que ocurre cuando el cuerpo ataca por sí, ¿no?, el revestimiento del estómago, ¿no?, perjudicando bastante
su apariencia, ¿no? Y hay otras enfermedades y otros trastornos también que son, ¿no? Factores de riesgo también, ¿no? Que pueden estar asociadas con lo que es la gastritis, ¿no? Como son las infecciones de salud, incluyendo lo que es el VIH y SIDA, ¿no? Enfermedades de Crohn, ¿no? Y infecciones parasitarias también que son muy frecuentes también, ¿no? Pero ¿qué alimentos nosotros tenemos que restringir, ¿no? Hoy vamos a hablar de estos alimentos para no comernos cuando tenemos nosotros gastritis, ¿no? Hablamos del arroz blanco, que es un acompañamiento de todas nuestras comidas peruanas, ¿sí? Todos los días, ¿no? Las personas a veces dicen, no, pero yo estoy tratando de comer mejor, pero todo me cae mal. Igual sigo con el dolor de la gastritis, claro, porque si nos damos cuenta, comemos casi siempre el arroz blanco, y el arroz blanco, como ustedes saben, no es un arroz mucho más refinado, ya no tiene esa capita protectora, ¿no? Que es de esa fibra, ¿no? Que la cubre. Entonces eso es lo que nos hace, ¿no? Que el gluten esté mucho más expuesto y que nos vaya afectando, ¿no? En nuestra cavidad, ¿no? Gástrica. Esto actúa como una escobita arrasando y va como que raspando, y más ahí en esa parte afectada que nosotros tenemos, ¿no? Por eso es que tenemos y nos produce este dolor también. Nosotros podemos cambiar este alimento, sí, porque podemos cambiarlo por camote, por yuca de repente, ¿no? Que también es otro carbohidrato, o simplemente por arroz integral, ¿no? Que es mucho más beneficioso y nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro tracto digestivo también, ¿no? El café, señores, ¿no? El café también, ¿no? En sí no está comprobado al 100%, ¿no? Que sea la cafeína, porque todos le echamos la culpa a la cafeína. El café, la cafeína, todo es malo con la cafeína, ¿no? Entonces, esto nos da sensación de acidez, ¿no? Nos causa acidez también, ¿no? Es por ello que cuando usted está atravesando por cuadro de gastritis, en la etapa muy activa, ¿no? Suspender el consumo del café también. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Hablamos también, ¿no? Del ajo, la cebolla, y aquí este tema muy controversial, porque nosotros generalmente siempre nuestras comidas las aderezamos con ajo y con cebolla, ¿no? Pero estos alimentos son muy irritantes, ¿no? Y aparte son flatulentos porque se fermentan también, ¿no? Y son muy difíciles de digerir. Entonces nosotros tenemos que restringirlos porque eso nos va igual a causar mucho dolor también, ¿no? Para lo que es nuestro tracto digestivo, para nuestro estómago, nos va a hacer mucho daño. Entonces hay que restringir lo que es el ajo y la cebolla, ¿no? Y usemos otros aderezos, pues, ¿no? Lamentablemente aderezamos mucho nuestras comidas con estos alimentos, pero tenemos que restringirlos si estás en la etapa activa de gastritis. Mejor no tolerarlo, ¿sí? Las verduras flatulentas, hablamos del brócoli, del coliflor, de la col, del pimiento, del nabo, del pepinillo, ¿no? Estos alimentos también son muy flatulentos, nos van a generar gases y por ende nos va a hacer que nuestro estómago se eleve, ¿no? Y nos va a provocar hinchazón y nos va a dar dolor. Entonces hay que restringirlos también, señores, ¿sí? Las frutas flatulentas también, ¿no? Está la sandía, el melón, el pepino, la manzana, la pera, alimentos, ¿no? Que tenemos que restringirlos también, ¿no? No, pero nos dicen que la fruta es buena, sí, es muy buena, pero estos alimentos se fermentan dentro de nuestro estómago y nos van a generar flatulencias y nos van a perjudicar, ¿no? Otra cosa, aquí hablamos del limón, de la naranja, siempre nos prohíben, ¿no? Señores, gastritis no ácido, nos dicen, ¿no? No es que estos alimentos causen gastritis, no la causan, pero sí hay que dejar muy en claro de que nos van a perjudicar, nos van a ayudar a seguir haciendo daño, ¿no? Porque les vuelvo a poner el ejemplo de la manito raspada, ¿no? Si yo tengo una mano sana, ¿no? Mi piel está sana, normal, me paso un limón, no me pasa nada, no voy a sentir dolor ni nada. Pero imagínense que tenga un raspón en esta mano, ¿no? Y le agregue limón. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a arder. Es lo mismo que sucede dentro de nuestro estómago, igual con el ají. Entonces, sí, estamos acostumbrados a nuestras comidas muy picantes, muy sabrosas, les echamos limón y todo, ¿no? La naranja, una fruta sabrosa también, ¿no?
que sí, es muy beneficiosa para las afecciones respiratorias, ¿no? Cuando estamos mal con bronquios y todo eso, sí, sí, pero si tú vas a querer tomar, estás con bronquios, pero tienes gastritis y vas a querer tomar la naranja, pues no te la recomiendo porque va a afectar en lo que es la gastritis, ¿no? Entonces, de esa manera funcionan estos alimentos, señores, ¿no? Las ensaladas frescas, no es que comer verduras sea malo, porque ustedes saben que es muy bueno, pero se restringen. ¿Por qué? Porque pueden llevar, ¿no?, consigo lo que es la bacteria del Helicobacter pylori, ¿no? Y no solamente en las verduras, sino que en el agua también se puede uno contraer eso, ¿no? Y hay muchas otras maneras que es de contagio también del Helicobacter. Pero las verduras frescas, ¿no?, están un poco restringidas. ¿Por qué? Porque su digestión es un poco más lenta. Entonces, preferimos que las coma cocidas, ¿sí? Si está con la etapa activa de lo que es la gastritis, comerás mejor, ¿sí?, sancochadas, ¿sí? Las menestras también, ¿no? ¿Por qué? Porque también producen flatulencias, también nos van a generar, ¿no?, hinchazón y todo eso un poquito también, por su fibra es un poquito difícil de digerir, ¿no? Pero yo les puedo recomendar que le podemos botar las 2 primeras aguas de la menestra al hervor, ¿no?, del servir, va a agotar esas propiedades flatulentas que pueda tener. Ojo, no va a perder las vitaminas, ¿no?, ni sus componentes, pero sí va a desechar esa parte, ¿no?, de las flatulencias que pueda. Pero podemos comer, no es que siempre comamos cuando tengamos gastritis, comemos siempre todos los días frijoles, payares, ni nada, ¿no? Empecemos por las lentejitas, por la alverjita partida, por el garbanzo, ¿sí? Así poco previamente, sí, pero no hay que satanizarlas tampoco, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que las restringimos en cierto modo también, ¿no? Y bueno, pues no, y si estamos en una etapa ya mucho más crónica, avanzada de lo que es la gastritis, ¿no? Una dieta blanda, ¿no? En estos casos, unas cremitas de verdura, unos puricitos de verduras, ¿no? Muy buenos, muy ricos, que nos van a poder beneficiar y ayudar muchísimo a mejorar nuestro estado de salud cuando tengamos lo que es la gastritis, señores. Espero que todos estos consejos les sirvan para su bien y que los pongan en práctica. Nosotros nos vemos en el próximo taller.